5 hábitos para hablar mejor, para transformar por completo tu comunicación. 5 hábitos para pasar de esto... Buenos días, familia, ¿qué tal? Por lo que me gustaría explicarlo un poco por encima para aclararlas. La idea es muy simple, no es fácil, pero es simple. Correr 50 maratones en 50 países diferentes dentro del territorio europeo y llevarlo a cabo en 50 días consecutivos. A esto... Para pasar de tener miedo a hablar frente a la cámara y no saber ni qué decir, a salir a escenarios, a dar más de 500 mentorías, eventos, conferencias, crear más de 1000 vídeos y todo lo que he aprendido en estos 5 años que llevo dedicándome de manera profesional a ayudar a otras personas. En este vídeo voy a compartir contigo 5 hábitos que yo he utilizado para cómo pasar de aquel Rubén que se tenía que escribir todas las frases que decía en un vídeo, las pegaba, recuerdo en ese primer vídeo, pegué las frases aquí en el trípode y iba leyendo una frase, la decía. Leí una frase, la decía, pero no había confianza en mis palabras, ninguna de mis palabras estaba respaldada por una confianza que inyectara energía en el mensaje que quería transmitir, porque tenía miedo, tenía dudas, no tenía ni idea de qué estaba haciendo, pero las ganas de compartir el mensaje era mucho más grande que el miedo que tenía, y eso es exactamente lo que quiero que tú te permitas hacer. Por eso debajo de este vídeo también te voy a dejar un enlace para que te inscribas gratuitamente al próximo taller de Comunica con Confianza, para transformar por completo tu comunicación, tu mensaje, la estructura subyacente psicológica que tiene que ir en tu mensaje para que llegue de manera efectiva a las personas que te escuchan y para crear una primera buena impresión en todas ellas. Comenzamos. Primer hábito que tienes que integrar aquí. Cierra la boca. En el 2020 hice una formación para formarme como closer de venta, para cómo cerrar ventas, específicamente ventas 1 a 1, ventas en llamadas, en videollamadas, por teléfono, en persona, para cerrar ventas, para adquirir el conocimiento, que era para lo que yo lo quería, para adquirir el conocimiento y entregárselo a todos los clientes y así entregar un mejor servicio. En aquella formación resulté que me entregué muchísimo y fui uno de los mejores closer y me cogieron para hacer una campaña de cierre de ventas de una formación y tenía que llamar a muchísimas personas. Durante todas esas llamadas, durante el tiempo que estuve trabajando, yo me anotaba en el iPad información sobre las personas, todo cómo le podía ayudar, información sobre el servicio, todo lo que me preguntaban para entregar toda la información que ellos necesitaban. Y arriba del todo en el iPad siempre me escribía lo mismo: cállate. Porque a veces se me olvidaba, porque yo sabía mucho del tema y muchas veces quería ayudar a la persona, pero no se trata de que tú hables, se trata de que la persona quiera escuchar. Por eso tienes que aprender a cerrar tu boca, porque el objetivo de una conversación es que la persona se lleve una buena impresión de ti. Y si tú estás constantemente hablando, lo único que la persona va a pensar es que eres un plasta. Se va a ir diciendo, joder, no se ha callado ni un segundo. Si por el contrario tú aprendes a escuchar, a interesarte por la persona, a saber cómo inyectar las preguntas adecuadas porque se ve que estás escuchando, la persona se va a llevar una buena sensación. Por lo tanto, te repito, cierra la boca. El segundo hábito que tienes que integrar aquí es que menos es más. Esta frase la cogí de Mies van der Rohe cuando estudié diseño de interiores después de estudiar la carrera de arquitectura técnica. Menos es más. Cállate es el primero, pero el segundo es cuando vayas a explicar un argumento, si te basta explicarlo con 5 palabras, no des 10. Imagínate un combate de MMA o de boxeo. Si uno de los dos boxeadores le da un gancho al contrincante y le hace un knockout, un KO, tú dices, joder, qué buen boxeador. Pero si esa persona, después de quedar al contrincante en KO, se tira al suelo y sigue pegándole puños y puños y puños por la cara, tú pasas de pensar que es un buen boxeador a que es un puto psicópata. ¿Por qué? Porque con el gancho ya estaba bien. Cuando tú desarrollas un argumento, la otra persona muchas veces lo entiende al inicio y tú sigues explicando. Cuando esa persona ya está reflexionando sobre la base, sobre el fundamento del argumento que tú le has querido explicar. Por lo tanto, recuerda que menos es más. De lo contrario, sería como llamar imbécil a la persona que tienes delante, como si le explicas un chiste.
No lo expliques, cuenta el chiste. El tercer punto, y de los más importantes, es utiliza analogías para bajar tus puntos a tierra, tu mensaje a tierra, y utiliza el storytelling. Lo acabo de hacer. En el punto número 1 te he contado una historia, en el punto número 2 he usado una analogía. Ambas para bajar el mensaje que yo te quería transmitir a tierra, para que tú lo entiendas de una manera más fácil, más divertida, más amena. Porque cuando ves a alguien simplemente hablar de técnicas, de tips y de cosas raras, es un puto tostón. Te duermes. Tienes que entretener a la gente con tu energía, con las historias, con la analogía de que ahora te cuento algo para darme autoridad porque es súper complicado y te lo desgrano y te lo bajo a tierra para que lo integres. No tengo que usar palabrerías raras para demostrarte que sé de lo que hablo. Simplemente con la confianza con la que te lo transmito, tú ya vas a ser lo suficientemente inteligente para saber que sé del tema. Aprende a contar, a narrar historias. En el taller de Comunica con Confianza nos centramos muy en profundidad en el arte del storytelling, porque es un arte, porque tienes que aprender a ser la historia, no a contar historias. La mayoría de personas cuenta historias y eso lo que hace es que nunca llegues a conectar, porque tienes que aprender mediante el performance cómo ser la historia. Punto número 4. No sé si conoces la historia del sol y del viento. El sol y el viento entraron una vez en un debate, a ver cuál de los dos tenía más fuerza, cuál tenía más poder, y no llegaban a un acuerdo. Entonces se propusieron un reto. Dijeron, ¿ves a aquel hombre caminando por la acera? El sol y el viento miraron al hombre que llevaba la chaqueta, y se propusieron que tendría más poder, más fuerza quien fuera capaz de quitarle, de desprender al hombre de su chaqueta. El viento fue primero y sopló con toda su fuerza, pero lo único que consiguió es que el hombre se aferrara aún más a su chaqueta. Entonces llegó el turno del sol y comenzó simplemente de forma amable a dar más calor y más calor hasta que el hombre, con el sudor que estaba sintiendo, no le quedó otra que quitarse la chaqueta. A veces tú intentas explicar a las personas que tienes frente a ti tu punto de vista usando la fuerza, replicando, hablando más de lo que deberías cuando la otra persona no está lista para escuchar. La otra persona tiene el cerebro cerrado. Si tú eres incapaz de hacer que la persona que tienes frente a ti o la audiencia que tienes frente a ti abra el cerebro, nunca va a entrar tu mensaje. Por lo tanto, no hables nunca si no sientes que la persona o la audiencia que tienes frente a ti está preparada para escucharte. Porque si no, estás siendo un egoísta, que únicamente hablas por hablar. Asegúrate de que todo el mundo tiene interés. Aprende a estudiar la audiencia que tienes frente a ti. Aprende las técnicas de PNL para saber identificar hacia dónde miran, sus gestos, sus comportamientos, a leer su body language, a leer su imagen corporal. Y aprende sobre todo la psicología subyacente de tu mensaje para que esas personas verdaderamente integren aquello que tú dices. Y esto lo vas a recordar con una simple frase. Cuando tú comunicas, no estás hablando con la persona que tienes frente a ti. Estás hablando con el cerebro de la persona que tienes frente a ti. Por lo tanto, tienes que aprender a comunicarte con los 3 cerebros de la persona. ¿Qué tipo de comunicación utilizas para dirigirte al cerebro córtex? Al cerebro nuevo. ¿Qué tipo de comunicación utilizas para llegar hasta el límbico, el cerebro emocional? ¿Y qué tipo de comunicación utilizas para llegar al reptiliano? El cerebro de la intuición, el que toma las decisiones. Si tú no tienes en cuenta todo esto en tu mensaje, en la estructura de tu comunicación, va a ser mucho más difícil impactar con tu mensaje y lo que es peor, que las personas que adquieran el conocimiento que tú le das no lleguen a aplicarlo. Y punto número 5. Cuando vivía en Londres, uno de los despertares que yo tuve para enamorarme en el mundo de la comunicación, sobre todo del desarrollo personal y del impacto con tu mensaje, fue escuchar a Les Brown, en uno de los audios en los que contaba su historia. Habré escuchado ese audio como unas 1500 veces. Y en ese audio Les Brown decía que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Por lo tanto, este hábito número 5 es el que ya sabes, pero nunca aplicas. El que ya sabes, pero nunca aplicas, que es
practicar. Cuando tú ves un concierto de un violinista, no esperas que esa persona se ha subido de buenas a primeras al escenario y ha empezado a tocar el violín. Esa persona ha pasado horas y horas y horas en su casa practicando con el violín. Por lo tanto, practica. Cada vez que sales a caminar, cuéntate historias, cuéntate tu historia, baja tus puntos a tierra. Comparte en redes constantemente. Aprende a debatir, aprende a coger una temática y bajarla a tierra. Aprende a hacer lo que yo estoy haciendo aquí. Coger un tema, escribirme 5 puntos y saber narrarlos, saber expresarlos, saber fluir armónicamente por la estructura del mensaje. Pero si no practicas, nunca podrás llegar a dominar tu comunicación. Y eso es lo que le sucede a la mayoría de personas, que saben lo que tienen que hacer pero nunca se permiten hacerlo. Entonces cuestiónate, ¿por qué no practicas? ¿Por qué no te compartes más en redes? ¿Por qué no compartes más tu mensaje? ¿Es por miedo al que dirán? ¿Es porque crees que tienes que hacerlo mejor? ¿Es porque no tienes la estructura perfecta? ¿Cuál es el motivo? ¿No estás en el entorno adecuado? Porque te garantizo que hay respuestas para todas. Si no tienes estructura, si no tienes conocimiento, si no tienes formación suficiente, debajo de este vídeo tienes un taller gratuito para verte. Si no tienes el entorno, tienes la sala salvaje, donde te garantizo que ahí vas a practicar. Porque ahí hacemos. En la sala salvaje lo que se diferencia de otras formaciones es que no solo hay contenido, hay aplicación del contenido. Esa es la gran diferencia. Pero por ahora, si te da un poquito de miedo invertir en ti, empieza por el taller gratuito. Asegúrate de implementar todo lo que vas a ver sobre comunicación y aplícalo instantáneamente a tu mensaje. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que tienes que hacer. Algo. Dale a me gusta, no me gusta, suscríbete, bórrate del canal, insúltame en comentarios, di que te ha gustado mucho, pero haz algo. Un puto abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя не люблю.